Bueno, segundo bloque ya del detalle y seguimos charlando con nuestro amigo Sixto. Sixto, las fotografías son un registro de momentos y lugares y es imposible escapar a esa memoria, digamos. Si yo te pediría a vos que revelaras tu memoria, las fotos de tu memoria, por ahí lugares que cambiaron. Me mencionaste algunos. ¿Qué otros por ahí te vienen a la memoria en este momento? Y por ejemplo, y también Miní. Yo vivía ahí cuando tenía 6 años. Ajá. Estuvimos viviendo 2 años ahí con mis padres. Y eso era de la novena a la izquierda, yendo para acá, era todo yerbal, por ejemplo. Ajá. Donde mis padres trabajaron ahí como tareferos. Y bueno, y del otro lado también era campo, había, me acuerdo, plantaciones de todas clases. Eso era de la familia Sarubi, Pascual Sarubi era el dueño de eso. Y había, me acuerdo que había de batata hasta pino, ¿viste? Pero era muy grande eso, salía ya la ruta cerca del arco, donde finalizaba con una granja que tenía la familia. Y eso, por ejemplo, es una cosa totalmente distinta. Y bueno, el Villa Cabello también, yo conocí cuando empezó el padre Juan Marchievi a trabajar con la gente. Él nos llevaba a revelar la foto que sacaba ahí, sacaba para mandarle a la gente a Alemania, creo que le mandaba dinero, fondos. Claro, sí. Y entonces, y a veces yo me iba a los lugares y eran unos trillos ahí así, totalmente diferentes, donde es un barrio. Sí. Y así como te acordás de eso, ¿cómo recordás tu casa donde naciste? Y es lindo. Yo lo que me acuerdo que éramos una familia muy pobre. Pues nosotros somos una familia de 11 hermanos, 12 hermanos. Uno falleció cuando tenía 11 meses. Entonces, mis padres no tenían estudio y trabajaba mi papá en los brajes, por eso fuimos mucho tiempo al interior, hasta que después cuando yo tenía 5, casi 6 años, vinimos ahí donde vivimos acá en ¿Vos naciste aquí en Posadas? Sí. ¿Y de ahí te fuiste al interior? Sí. ¿Volviste después? Volvimos, sí, a los 6 años, sí. 5 o 6 años tenía yo. Y bueno, hasta que después mi papá entró a trabajar en vialidad, gracias a que un hermano mío es 7º hijo varón. Y bueno, me acuerdo que el presidente de los argentinos era Juan Carlos Onganía. Y acá, por en medio de don Sarubi, que era el patrón de mi papá, que trabajaba ahí en la zona de Itaiminí, le hizo unos contactos ahí hasta que le bautizaron a mi hermano Pascual. Y bueno, el presidente le mandó una carta con una libreta de ahorro de 1.000 pesos, me acuerdo bien. No sé ni qué hicieron mis padres con eso, si aprovecharon o no aprovecharon. Y le preguntó qué quería. Y mi viejo le contestó un trabajito, ¿no? Y le hizo entrar en vialidad. Ahí entró a trabajar en vialidad hasta que se jubiló mi papá en vialidad. Y ahí comienza otra nueva etapa. Ahí compraron 2 terrenos allá en Parque Adán y ahí empezaron a hacer la casa. Y bueno, ahí yo me crié ahí. ¿Y cómo era la convivencia entre hermanos? Porque eran muchísimos. Sí, éramos la mayoría. No, bien. Por eso yo me acuerdo permanentemente, a veces en mi propia casa que tengo ahora. Yo tengo con mi primer matrimonio tengo 2 chicos, que ya me hizo abuelo, mi hija, que ya tiene 26 años, y un varón de 23, 22 va a cumplir 23. Y bueno, después hace 6 años más o menos que tengo una nueva familia, una nueva señora, y bueno, y con ella tengo un varoncito de 5 años. Y a veces es difícil controlarle, y yo me acuerdo de nosotros, porque mi viejo nos pegaba a nosotros con cinto cuando nos portaba, no hacíamos caso. Y no sé si está bien o mal, pero dentro de todo, con eso nosotros éramos respetados y sabíamos respetar, y si nos decían quédense acá, nos quedábamos. Claro. Porque ahora 3, 4 chicos es un problema controlar, y 11, lo que éramos uno tras el otro, sí, yo soy el tercero. Sí. Y por ahí decían que vos sos el más conciliador entre los hermanos, siempre fuiste de no pelear, de incluso que no se peleen entre ellos. Sí, no, yo soy de eso.
Yo trato de que todo se puede solucionar hablando, y sin... Y se contradecía un poco cuando yo era chico, me gustaba el boxeo. Inclusive tenía guantes, todo, y por ahí nos practicábamos con los hermanos, así. Ajá. Pero en el momento de arreglar las cosas, soy consciente que hay que charlarlo y que todo se soluciona. Bueno, Juan Ramón, tu hermano mayor, Sí. es quien nos ayudó un poco también con este tema de la producción, pero además supo recordar un poco tu infancia. Qué Me gustaría que lo escuchemos. ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como hermano, un montón de cosas, anécdotas desde chiquitos, pero por sobre todas las cosas es que lo que puedo decir es que Sixto es una persona que desde chiquito es tal cual como es ahora, una persona muy respetuosa, gracias a la educación que nos dio nuestro papá, desaparecido físicamente, pero que nos marcó y bueno, Sixto desde chiquito fue una persona obediente, respetuosa y responsable. Trabajó desde muy pequeño, trabajamos todos los hermanos desde muy pequeño en nuestras casas, ya sea con la huerta familiar o en el caso de Sixto desde muy pequeño trabajando con la actividad de ventas. Él fue canillita, como te comenté fuera de micrófono, él fue canillita. Vendíamos juntos, él y yo, desde muy chiquito calzamos el canasto en el brazo para vender bollos o empanadas. Vendíamos empanadas que hacían primeramente nuestra mamá o por de pronto cuando mi mamá no podía hacer y había otra persona que nos daban comisión, como el caso de doña Elsa, don Prieto, ahí en la calle Rademacher, hacían las empanadas y nosotros salíamos a vender y de esta manera cooperábamos con la economía familiar. Sixto, desde muy pequeño, fue muy responsable, fue muy activo y destinó su infancia entre las actividades laborales, de la escuela y los juegos, como todo niño. ¿Qué le puedo dejar? Más que nada la gratitud, y si me permiten lo voy a hacer en guaraní. Haesende se te huira señe a cuambu te huive ame debe se agüille jaji a tumpañan de yara jaisu dero basa a cointe y catujanguaisha peisha marangatu atupe peisha dereco puku. Y la traducción: como hermano mayor, solamente quiero decirte gracias. Gracias por permitirme verte, crecer, desarrollar. Y te digo desde lo más profundo de mi corazón, que Dios y la Virgencita te bendiga siempre para que siga con esa forma de ser. Que así sea. Hermano mayor, che. Juan Ante lo Ramón. que se decía el mayor, lo que decía el mayor había que hacer. Ah, sí, ¿te hacían caso? Y sí, o si no, venía la otra. Qué bien, Ramón. No, che. un hermoso mensaje de Juan Ramón. ¿Cómo era esa Trabajador, experiencia ¿no? de vender empanadas en el barrio? Sí. Yo me estaba acordando recién cuando hablaba Ramón, Ujú. que yo en una época también salía a vender remedios, ¿sabes? Por eso yo a veces, el otro día me pidió una moneda un pibe en el auto así, y tenía 10, 12 años, pero bien estaba el pibe, ¿viste? Ajá. Le digo, anda, trata de vender algo, amigo, le dije, le di un abrazo, ¿viste? Le di un abrazo así, le digo, anda a vender. Me acordé de eso, porque cuando uno quiere trabajar, hay muchas cosas, y más nuestra zona, ¿viste? Yo salía a vender, íbamos al Saimán, como íbamos para acá, íbamos a Saimán a juntar cangorosa que yo conocía, y después mi mamá me daba las otras cosas, ¿viste? Hay algunos remedios en guaraní, así, y hacíamos masitos y me iba a Barrio Belgrano, porque antes los barrios bien para la venta, ese era el barrio Kennedy y Barrio Belgrano, eran los barrios que ya estaban así. Claro. Entonces uno tenía uno al lado del otro las casas y ofrecía, y vendí remedios, y la gente conocía, ¿viste? Cangorosa, no sé, yo ahora no me acuerdo bien, pero yo hasta llegué a saber para qué era, ¿viste? Los remedios, hasta eso llegué a hacer. Pero para mí es un orgullo, ¿viste? Porque yo tenía mi monedita en el barrio y éramos todos. ¿Cuántos años tenías ahí? Y habrá tenido menos de 10 años. Ujú. Y Menos ya de querías 10 tener años. tu plata. Y sí, tu tenía, tuyo. porque nosotros cooperamos con mi mamá, ¿viste? Porque era jodido hacer la olla al momento de... O sea, el objetivo era éramos traer la muchos, plata a sí, casa. traer la plata. Una vez
me acuerdo también eso como un orgullo, pero a veces hasta me da ganas de llorar, que los reyes no nos traían nunca por eso, porque éramos muy pobres. Y una vez sé que mi papá cobró, no sé qué, antes que trabaje todavía mi papá en Vialidad. Y mi mamá nos puso, a todos nos puso un billete, no me acuerdo, de 10 pesos, ponerlo, a todos nos puso 10 pesos. Y con la alegría que teníamos que nos trajo los reyes, y fuimos y le dimos todo. Ella sé que sabía, le dimos todo a ella a través de la plata. Le volvió la plata. Pero nos trajo los reyes y nosotros cooperamos con la casa, ¿viste? Ujú. Entonces comíamos un guisacho, no sé, lo que cocinaba mi mamá, ese, y éramos nosotros parte de que ayudábamos, ¿viste? Realmente es un ejemplo porque por ahí hoy uno piensa diferente. Sí, yo creo que a veces escucho a los políticos hablar de la cultura del trabajo, y yo también, yo creo que esa forma nosotros incorporamos, o yo, la cultura del trabajo. Ujú. Y esta tradición de hablar en guaraní, Y mi papá... ¿entendiste lo que él decía? sí, ¿Sabes? no, muchas cosas no, porque Ajá. él tuvo la posibilidad de ir a vivir 18 años en el Paraguay, y ahí estudió locución y estudió el idioma, porque él trabajaba en una cooperativa, y me dijo que eso le ayudó a decidir estudiar, y estudió, y bueno, después se dio cuenta que le gustaba, y bueno, y hoy está desarrollando acá, inclusive Ujú. tiene un programa de radio en el 17, una vez por semana, y le va muy bien Pero- en su crecimiento como profesional, ¿viste? Ujú. Laboralmente todavía en lo económico, pero tiene una puerta ahí que en cualquier momento se le puede abrir, ¿viste? Porque es muy trabajador también. Juan Ramón nos contó también que en algún momento quisiste ser guitarrero. Sí, ¿Puede ser? sí, a mí me encantaba la guitarra, y a él el fútbol. Ajá. Y nosotros enfrente de mi casa teníamos una canchita, que venían todos los chicos del barrio, venían a jugar. Ajá. Y él era del fútbol, y yo la guitarra. Nos compró una guitarra, en serio, mi papá, pero era chiquita, una guitarra chica. Y yo trataba de aprender, y él jugaba al fútbol. Pero él se enojaba mucho en la cancha, era muy pichado, decíamos nosotros. Ajá. Entonces mi viejo le dijo, ¿sabes qué? Vos no jugás más. Entonces se agarró la guitarra, y yo empecé a jugar al fútbol. Claro. Y ahí dejé, y él aprendió, él toca muy bien la guitarra. Cambiaron las tareas. Cambiaron, sí, pero me gustaba la guitarra también, sí, sí. Y ahora mismo me gusta, pero ya no aprendí. ¿Pero aprendiste a tocar? No, toco, sí, pero no agarro, pero no, no toco. No hay cuerda. Bueno, Sixto, en esto de tus primeros trabajos, una persona recuerda cuando vendías diarios, cuando eras un Sí. cañilita. Me gustaría que lo escuchemos. ¿Cómo no? Tengo tantas cosas para contar porque el hijo más mamero y el hijo más mimado mío, porque tengo 9 varones, ustedes ya vieron ya, pero él fue tan especial porque 3 veces casi se ahogó, y parece que eso me llevó a mimarle más de todo, pero él ni se da cuenta porque para mí los 12 son iguales. Y bueno, fue de chiquito muy buen hijo, muy trabajador, de 10, 12 años él vendía diario en el barrio, nosotros vivíamos en Parque Adán. Vendía diario y ya se compró una maquinita de fotos de muy chiquito. Creo que era 50 centavos la foto que él le sacaba a los chicos. Ya ganaba plata ya. Es un orgullo, para mí es un orgullo porque él es muy buenito, muy religioso. Entre todos los hermanos, cuando discuten los hermanos, él le dice, no vayan a discutir, no hay que discutir entre hermanos. Él es un ejemplo de hijo y de hermano, porque si escuchaban lo que él decía, no iba a ser como son, porque tengo de diferente hijos. Los varones son tremendos, pero él no puedo quejarme de él. Muy bueno, él no le contestaba. Los otros, por ejemplo, discutía con el papá, pero él no. Él dice, cuando papá está mal, usted no tiene que contestarle. Él es un ejemplo de hermano y de hijo. Sí, hasta ahora él dice muchas veces, parece que papá está presente cuando yo le pido a él las cosas, dice, él me ayuda, mamá, dice, Sixto, te quiero mucho, mi hijo, y soy orgullosa por vos como mamá, y siga así como está siguiendo hasta ahora, entre tus hermanos y entre toda la gente, mi hijo, de nuestra posada Misiones. Qué grande la vieja. Según parece, sos el preferido de mamá. ¿No?
Y sí, uno agradece. Yo agradezco a la vida que tengo mi mamá y le agradezco a ustedes que lo que están haciendo, porque la verdad que a veces uno es un luchador nomás y tener un reconocimiento así es lindo. No, por favor. Sixto, tengo entendido que mamá y papá se casaron muy jóvenes, ¿no? Sí, mi mamá creo que tenía 14, 15 años cuando se juntó con mi papá y después se casaron después, no sé, cuando eran más grandes, pero mi primera hermana que nació, mi mamá tenía 17 años. 17. Sí. Sí, Son cuentas, jóvenes, sí. jóvenes. Sí, sí, sí. Martina rescata en la parte final que vos siempre decís que percibís que papá siempre está presente. ¿En qué cosas ves que él está presente o que te ayuda? Y en la sencillez y en la práctica de resolver lo- las grandes alegrías o problemas. Él tenía una particularidad que era sencillo en resolver las cosas, a veces con un gesto, a veces él te mostraba la realidad o en una, dos, tres palabras. Y por eso siempre lo recuerdo, porque uno así como tiene logro también en la vida cotidiana, siempre se presenta cosas. Yo cuando me separé de mi familia me hizo muy mal. Y ahí le recordaba a mi papá, él con dos, tres cosas que me decía, me iba a calmar. Así que ¿Y sentís el acompañamiento de él siento constantemente? permanentemente, sí, siento permanentemente porque era muy trabajador él. Y como te decía, él no era un profesional, pero sí tenía que... un tiempo trabajó con barreta, haciendo pozos de piedra, con barreta, en pleno sol, ¿viste? Para los hijos, ¿viste? Entonces, es un ejemplo. Hablando de ayudar, tu tarea, tu profesión, seguramente muchos eventos te habrán tocado de noche y nunca mejor, creo yo, esta frase de a quien madruga, Dios lo ayuda. ¿A qué te ayudó Dios a vos? Y yo creo que en la salud y bueno, yo no sé, en muchas cosas, pero sin salud uno no hace nada. Y yo tengo una experiencia en mi vida también, sino que quiero contarte, ¿viste? Con toda sinceridad, que yo en mi carrera de trabajar mucho a la noche, a veces por ahí se distorsionó, se me ocurrió seguir brindando, ¿viste? Por ahí brindamos con los amigos después del fútbol y yo quería seguir tomando alcohol. Y hasta que un día, de tanto que yo creo que en síntesis Dios me ayudó ahí, pedí ayuda. Si bien yo no andaba tirado por ahí, nada, pero yo me daba cuenta perfectamente que me hacía mal. Y pedí ayuda y Dios me dio, y hace ya más de 26 años creo que no tomo una gota de alcohol en eso yo aprendí muchas cosas, de leer sobre el alcoholismo, y yo no sabía que era una enfermedad, por ejemplo. Y en eso tengo que ser sincero y eso creo que una de las mejores ayudas que Dios me puso en mi camino, esta sabiduría de encontrar un grupo que me diera la salida a ese sufrimiento interno que me iba a cortar todo, ¿viste? Y gracias a Dios, ese fue una de las cosas que más rescato de la ayuda de Dios, ¿viste? Tengo entendido que tenés un rosario que siempre lo llevas con vos. ¿Lo trajiste Sí, ahora? sí, tengo en mi bolso. ¿En tu bolso? Dejé en el auto mi bolso, pero tengo ahí en mi bolso siempre un rosario que mi mamá me regaló. Ajá. Sí, muy lindo rosario. Ajá. ¿Y qué cosas depositas en el rosario? Y dejo en mano a él así mi vida y mi voluntad, digo yo. Para mí, yo una vez escuché que dijo una persona que Dios está en el cielo y en la tierra nuestra madre es nuestro Dios, ¿viste? Y yo considero eso, ¿viste? Por eso también en ese rosario está mi mamá y que me protege. Eso es un poco lo que pienso de ese rosario. Bueno.
Bueno, Sixto, te invito a que compartamos un breve corte y volvemos con más de tu historia. Bueno, muchas gracias.